por qué es fundamental que nosotros a la hora de acercarnos a la Biblia podamos tener unas reglas, unas pautas, en este caso, para la interpretación adecuada de la Biblia. Y se podrían decir muchas cosas, pero una de ellas, y esta es fundamental, por la cual es importantísimo que aprendamos a tener unas reglas claras a la hora de acercarnos a la interpretación bíblica, es porque esto puede ayudarnos a evitar la subjetividad. En otras palabras, la interpretación arbitraria de los textos. La Biblia habla de la interpretación privada. Es cuando cada quien termina básicamente dándole su propia interpretación o su propia idea o su propio concepto. Y una de las virtudes de la hermenéutica bíblica es que nos ayuda a evitar esto tan horroroso a la hora de acercarnos a la Biblia, y es que finalmente cada quien termine diciendo o creyendo lo que a cada quien se le ocurre de manera muy personal o muy arbitraria incluso. Entonces, primero nos ayuda a evitar la subjetividad, a no ser objetivos, claros, concretos, razonables, lógicos a la hora de interpretar, sino ceñirnos solamente por nuestras propias ideas. Por otro lado, también nos ayuda muchísimo a tener un enfoque más sistemático de los textos. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que nos ayuda a tener un método, algo muy puntual, muy metódico, muy cuidadoso, muy, más aún que estamos hablando de la palabra de Dios, muy serio, muy, digámoslo de esta manera, con tacto y con cuidado a la hora de acercarnos a un texto, y la hermenéutica nos proporciona métodos interpretativos muy interesantes que nos ayudan a evitar todo tipo de malas interpretaciones. Por otro lado, también es importante que el asunto de la interpretación hermenéutica bíblica y correcta nos ayuda a evitar malos entendidos. Esa es otra de las virtudes que tiene. Las reglas hermenéuticas ayudan a evitar malos entendidos y errores de interpretación. Muchas veces, a causa de una mala lectura, pero peor aún de una mala interpretación, es que muchos terminan llegando a conclusiones erradas en cuanto a lo que tiene que ver con la Biblia o con la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener mucho cuidado en cuanto a ello. Otro detalle interesante, y es muy bueno, que tiene que ver con la hermenéutica, es que nos proporciona un lenguaje claro y preciso. Es decir, cuando nosotros tenemos lo que estamos y estaremos aprendiendo y ahondando a partir de ahora aún más, estas normas, estas pautas, estas reglas hermenéuticas nos ayudan a tener claridad y a tener precisión, no solo para interpretar, sino también para compartir de manera correcta el mensaje o la interpretación bíblica a otras personas. Y esto ayuda a que muchos puedan ser ayudados también. Otra cosa que ayuda mucho la hermenéutica es que permite la evaluación y la crítica. En otras palabras, que si usted escribe un libro, todos los que hemos escrito sabemos que cuando uno escribe un libro, uno está sujeto al análisis, está sujeto a la crítica. Muchas veces una crítica textual muy bien elaborada, muy profesional, muy ética, incluso también a otro tipo de crítica no sana, muchas veces nociva. Pero cuando una persona ha hecho una correcta hermenéutica, por ejemplo, aun cuando alguien se levante para tratar de contrarrestar algo, va a encontrar que no es fácil porque tiene bases muy sólidas y fundamentos muy contundentes para explicar cierto tema. Y es muy importante esto, sobre todo cuando se está hablando de doctrinas fundamentales, por ejemplo, o cuando se está hablando de temas pues tan solemnes, tan serios como son los temas bíblicos. Mm, Otro detalle importantísimo es que las normas hermenéuticas también nos ayudan a establecer la validez y la confiabilidad de una interpretación. Es decir, todos estamos sujetos a la hora de hacer un análisis bíblico a someter esta interpretación a las reglas de la hermenéutica. Nos ayudan a establecer precisamente eso, qué tan válido o confiable es lo que lo dice, porque es que hoy en día lamentablemente mmm, muchos cometen el error
de pensar que solo porque lo dice fulano o mengano, porque tiene un rango alto en una organización o tiene un recorrido, ya solo porque lo dice él significa que así es. Pero las normas hermenéuticas son muy buenas porque nos ayudan a evitar muchísimo caer en sencillamente en lo que algunos le han llamado la falacia de autoridad, que es pensar que solo porque es una posición alta o una autoridad quien lo dice, tiene que ser así, sin ningún análisis crítico, sin ningún análisis lógico, bíblico, hermenéutico. Y ahí es donde, lamentablemente, cuando no existen estas normas bien establecidas, es donde lamentablemente muchos pueden llegar a la apostasía, incluso algo tan terrible como es desviarse de la fe o de la sana doctrina, porque no hay ningún tipo de normas a seguir. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, habrá muchos otros aspectos, pero hoy quiero quedarme solo con estos a modo de introducción. Quiero también llevarlos el día de hoy para poder conectarlos con lo que nos compete para esta ocasión y que vamos a estar analizando con base en el eje programático que hemos estipulado. Voy a presentarles algo aquí como a modo de resumen de lo que habíamos mencionado en la ocasión inmediatamente anterior, en la sesión anterior. Y bueno, ya hablamos sobre varios aspectos de estos. Por supuesto, no vamos a tocarlos ahora porque ya los habíamos mencionado, pero por lo menos un breve repaso. Habíamos hablado del qué, el por qué, el para qué y el cómo de la hermenéutica. Alguien de nombre Jim Panagio escribe 5 pautas para interpretar a la Biblia. Jim Panagio dice pautas muy elementales que son pautas hermenéuticas. Número 1, tener la meta correcta en mente. Todo aquel que va a acercarse a una interpretación bíblica necesita tener la meta correcta en mente. ¿Cuál es básicamente la meta correcta de todo buen intérprete de la Biblia? Pues, número 1, decir y extraer la verdad del texto. Es decir, no decir lo que yo quiero, lo que a mí se me ocurre, lo que pienso, lo que supongo, lo que me dijeron que creo que así puede ser, no, sino lo que realmente nuestra meta correcta a la hora de hacer una interpretación bíblica es decir lo que el texto dice, es traer la verdad de Dios, la palabra de Dios, la esencia del texto, el mensaje correcto. Es básicamente tener la meta correcta en mente, porque mmm, en mi experiencia como cristiano, como pastor, como un estudioso de la palabra del Señor, como un conocedor desde, pues también desde mi nacimiento y toda mi vida cristiana, desde mi temprana edad, una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención es que la mayoría de personas que terminan, sin importar cuán alto hayan llegado a la congregación, en la congregación, sin importar si llegaron a ser líderes mundiales, nacionales, internacionales, gente de renombre, pero la mayoría de ellos, cuando pasan los años y terminan siendo los líderes de su propia secta, terminan sacando su propia organización con ideas muy retorcidas, anticristo, anti-Espíritu Santo, antimoral bíblica y muchas otras cosas, es porque cuando se acercaban a la Biblia, muchos de ellos eran muy buenos estudiosos, pero es interesante cuando uno hace un análisis de lo que tiene que ver con las razones por las cuales muchos llegan a la apostasía, es precisamente esta, que no tenían una meta correcta en su mente. Son personas que cada vez que se acercaban a la Biblia, querían en algún momento que la Biblia diga lo que ellos creían, que la Biblia diga lo que ellos querían y no lo que la Biblia siempre ha dicho. Es decir, ellos querían, como diría alguna vez una frase que escribimos hace tiempos, no querían acomodarse a las escrituras, sino querían que la escritura se acomode a ellos. Y obviamente eso los va a llevar a ellos a errores garrafales. Y lamentablemente o tristemente he tenido la oportunidad de conocer a algunas personas así, que cada vez que iban a hacer un mensaje, una predicación, una enseñanza, siempre terminaban buscando en la Biblia no tanto lo que la Biblia dice sobre un tema, sino lo que ellos querían que la Biblia diga y efectivamente ellos terminan haciendo interpretaciones descabelladas por la falta de una exégesis y una hermenéutica correctas o una interpretación bíblica de las cosas. Algunos
quieren saltarse. Obviamente esto de la hermenéutica es muy interesante porque es muy bueno para impedir que la gente corra desbordada y desenfrenada a las falsas doctrinas o a las falsas interpretaciones. Pero algunos, especialmente los que no tienen esto claro en la mente, que es, somos portavoces de lo que la Biblia dice y tenemos que transmitir el mensaje tal cual como lo dice la Biblia, muchos de ellos quieren hacer, y es más, he notado que muchos de ellos son críticos profundos de la hermenéutica bíblica. Ellos dicen que definitivamente la hermenéutica viene de Hermes y que tiene que ver con un dios, una deidad pagana, y que bueno, tratan de sacar todas estas normas precisamente para poder meter ellos su propia interpretación. Entonces la hermenéutica, la exégesis básicamente nos llevan a eso, a decir y tener claro en la mente que queremos encontrar la verdad, lo que dice la Biblia, y luego transmitir lo que el texto exactamente dice. Eso es lo primero. Lo segundo, y esto es bien importante, tener cuidar el contexto del texto. Esto también es fundamental en hermenéutica, y esto es como un resumen en pocas palabras de todas las cosas que ya hemos mencionado, pero es muy interesante que cuidar el contexto del texto nos ayuda a no decir cosas fuera de contexto, precisamente, o a tratar de interpretar cosas a nuestra manera, a nuestro parecer, o usando términos bíblicos con una interpretación propia o privada. Eh, Realmente el cuidar el contexto del texto nos ayuda enormemente para traer una interpretación correcta y cerca o literalmente que salga de las mismas escrituras. Algunos, lamentablemente, al no cuidar esto, van tomando un texto aquí, un texto allá, otro texto aquí, otro texto allá, y terminan haciendo un revoltijo de ideas que finalmente los llevan a ellos a interpretar a su manera la Biblia. Y este es uno de los grandes peligros que pueden ocurrir en muchos intérpretes que al final terminan desviándose de la verdad. Por otro lado está la pauta número 3, discernir el género literario. Yo creo que esto es prioritario. Todo intérprete bíblico, pastor, evangelista, maestro, maestro de escuela dominical, incluso maestro ya de un nivel teológico, en cualquier nivel de grupo de amistad, lo que sea, debe tener muy en cuenta esto. Si va a hacer un estudio, por sencillo que sea, y más aún si ya es profundo, pues discernir el género literario es crucial, porque sabemos que estamos tratando con un libro maravilloso, con una literatura excepcional como es la Biblia. Sabemos que es un libro sobrenatural, la palabra de Dios, pero también sabemos que es un libro con todo tipo de género literario, y el ignorar estos aspectos, de los cuales ya estaremos hablando más a fondo más adelante, pero el ignorar esto lleva, lamentablemente, a interpretaciones erróneas, porque sabemos que en la Biblia encontramos textos que tienen un carácter profético, un carácter poético, un carácter histórico, un carácter simbólico, en fin. Entonces, si el autor, o mejor, el escritor, el pastor, o el predicador, o el que quiera traer una enseñanza del texto bíblico, ignora esto, lógicamente es muy propenso a cometer errores interpretativos, y algunos de carácter herético. Yo estaba alguna vez analizando algunas falsas doctrinas de las más aberrantes que uno escucha, y todas ellas parten de eso, de querer ignorar el género literario de un texto. Algunos de ellos terminan afirmando o aseverando cosas que son irrepetibles y descabelladas solo por ignorar un asunto tan importante como esto. Ahora, por otro lado, en cuarto lugar está seguir el argumento del autor. Sabemos que cada uno de los autores bíblicos tiene un tiempo, un contexto, un lenguaje en el cual ellos escribieron el pasaje bíblico, el libro, la carta, la epístola, lo que tiene que ver con su libro como tal. Y es muy interesante que cada uno de ellos tiene un argumento o tiene también un tema fundamental con el cual ellos están escribiendo su carta, su texto, su libro. Y muchos autores, al ignorar esto, también llegan a interpretaciones erróneas o interpretaciones incorrectas. Es muy importante para poder hacer esto, es
lo mínimo que un buen exégeta, un buen intérprete, un buen hermeneuta bíblico debe hacer es no simplemente tomar un versículo allí al azar, sino por lo menos estar completamente seguro de que ha leído por lo menos el capítulo o en caso de ser necesario todos los capítulos anteriores y hasta el libro completo para luego poder estar seguro de quién dijo exactamente esas palabras, por qué lo dijo, a quién lo dijo, las preguntas claves que tienen que ver para seguir el argumento del autor, el autor bíblico. Es decir, si está hablando a la familia o está hablando al pueblo de Israel o le está hablando a la iglesia o en qué contexto está hablando y cuál es el propósito del libro como tal. Mm, Por otro lado, y en quinto lugar, está aplicar el mensaje central a nuestra realidad. Y ahí es donde se une lo que se llama la exégesis bíblica con la hermenéutica bíblica. La exégesis da todas las pautas para entender el lenguaje, el significado exacto de las palabras, el contexto exacto, y la hermenéutica nos ayuda a traerlo al presente y saber explicarlo y aplicarlo de una manera correcta, lo que el texto en su origen nos quería decir. Muchos mensajes, ustedes son estudiosos de la Biblia y lo saben bien, muchos mensajes de la Biblia estaban dirigidos exclusivamente a alguien, algunos incluso a una sola persona, en manera literal estaban dirigidos a un hombre, a un individuo, a una persona en particular, algunos estaban dirigidos a varias personas, a un rey, estaban dirigidos a una congregación, a alguien en particular o hasta una nación, un pueblo, a Israel. Y si nosotros hacemos el debido proceso interpretativo, vamos a evitarnos muchas interpretaciones que son innecesarias, pero erróneas, lastimosamente, cuando no se pone esto en práctica. Esto de tener mucho cuidado de que al aplicar el mensaje central de la palabra de Dios ya a nuestra realidad, nosotros tengamos cuidado de haber hecho un estudio previo de qué es lo que esto significa, a quién fue dicho, con qué propósito, en qué contexto se dijo, y luego si traemos una enseñanza práctica para nosotros, porque efectivamente, si usted va, por ejemplo, a los famosos pasajes de Marcos 16, 15 en adelante, Mateo 28, 19, y los pasajes de Lucas, donde se habla acerca de lo que comúnmente se llama la Gran Comisión, es muy interesante que usted va a observar que estos pasajes, Lucas 24, usted va a observar que esos pasajes originalmente fueron dichos a los discípulos del Señor, pero por extensión son dichos ya a toda la iglesia. Y por eso es que nosotros también sentimos, aunque esas palabras originalmente el Señor se las dijo únicamente y directamente a sus discípulos, pero por extensión nosotros somos parte de ese cuerpo que es la iglesia y nos llega a nosotros. Pero es muy importante tener en cuenta eso para aplicar el mensaje central a nuestra realidad. Y así ocurre o ha ocurrido con un sinfín o un sinnúmero de pasajes bíblicos que son pues maravillosos. La Biblia precisamente es eso. Pauta número uno, solamente les hago el recuento, es tener la meta correcta en mente. La pauta número dos es cuidar el contexto del texto. La pauta número tres es discernir el género literario. La pauta número cuatro es seguir el argumento del autor. Y la pauta número 5 es aplicar el mensaje central a nuestra realidad. Esto es, esto es fundamental, esto es prioritario para evitar llegar a conclusiones inadecuadas, erróneas y sobre todo, y lo más terrible, pues contradictorias o contrarias a la palabra del Señor. Recordando siempre esto, ¿no? De que estamos leyendo la Biblia y además estamos interpretando la Biblia y la Biblia es lo que es la palabra de Dios. De al ser la palabra de Dios, pues estamos hablando de un texto que no podemos sujetarlo a nuestra autoridad, sino que como lo decíamos en la lección anterior, la Biblia es la autoridad o es nuestra autoridad. Al ser ella nuestra autoridad, es fundamental, amados, que nosotros tengamos mucho cuidado. Por ejemplo, algunas organizaciones, como por ejemplo lo que es la forma de ver la interpretación doctrinal del catolicismo promedio, tienen un problema. Y algunos de ellos han tenido ese problema precisamente porque históricamente también se ha dado la violación de todas las normas hermenéuticas por parte de algunos como
en el mundo cristiano. Por ejemplo, en el mundo cristiano, después de la época de la Reforma, surgió una expresión muy común, que es la palabra sola escritura. Nosotros sabemos que eso de sola escritura habla de que la escritura como tal debe ser la autoridad y es la autoridad máxima en cuanto a lo que tiene que ver con todas las doctrinas y los fundamentos de nuestra fe. Y claro, es lo correcto, es lo ético, es lo moral y es lo bíblico. Pero la excusa de estas personas, he tenido que escuchar algunos, entre comillas, apologistas católicos que hablan precisamente sobre ese punto. Y ellos dicen, el error de los evangélicos y de los protestantes o de los hermanos separados, bueno, de las muchas formas como ellos le llaman, dicen, es precisamente que ellos, su tesis fundamental es que todo debe ser basado solo en la escritura. Y dicen la sola escritura. Y claro, y el error también de ellos es pensar que confiar solo en la escritura es un peligro, pero en realidad es lo más importante. Pero ¿cuál es el peligro y en qué se basa ese peligro? En que ellos han visto, especialmente dentro del amplia gama de lo que se llama el evangelicalismo y todo lo que tiene que ver con el protestantismo y todo lo que tiene que ver con las diferentes ramas de que todos se basan en la Biblia, es precisamente por eso, porque ellos dicen que cuando muchos alegan que la máxima autoridad debe ser la Biblia, en la práctica no es la Biblia la máxima autoridad, sino cada uno, cada jefe, cada apóstol, cada profeta, cada líder principal se vuelve como la autoridad del texto y termina diciendo lo que quiere que el texto diga y que se amolde o se acomode a su doctrina, se acomode a su tesis, a su teoría y a su proposición doctrinal y errada. Y claro, entonces la excusa que ellos toman es que como no basta solamente con la escritura, entonces ellos dicen, necesitamos un cuerpo que sea el magisterio, los intérpretes, los ungidos por Dios, y necesitamos otro tipo de literaturas que avalen nuestra doctrina, cayendo de alguna manera en el mismo problema que ellos critican, y es el hecho de pensar que en algún momento cada quien arbitrariamente va a proponer sus propias doctrinas y va a terminar dando sus propias tesis y sentándolas como si fuera una doctrina. De ahí es de donde han surgido pues tantas denominaciones u organizaciones y tantas divisiones de muchos pensamientos en temas que son fundamentales, en temas que son cruciales. Y es por el hecho de que muchos han querido a propósito o adrede hacer de lado todas estas pautas que al tenerlas claras le ayudan muchísimo a cualquier autor, escritor, apologista, pastor, maestro, evangelista, cualquiera sea su nivel de alcance o su audiencia a la que tenga que referirse, desde los niños hasta los maestros, padres o congregaciones, pero si tiene claras estas pautas, eso le va a evitar a él salir con cualquier disparate a la hora de una enseñanza, que es lo que comúnmente suele ocurrir cuando los cristianos en sus diferentes ramas, y ahora lo aplicamos aquí al cristianismo unicitario, cuando en el unicitarismo no se conocen estas pautas básicas, también corremos el peligro de terminar con interpretaciones erróneas de todo tipo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos hoy, con la ayuda del Señor, a entrar en algunos aspectos que son cruciales. Hoy vamos a observar algunos aspectos que son muy importantes referente a lo que tiene que ver con la introducción a lo que nos atañe, a lo que nos compete de esta materia tan apasionante y tan necesaria que tiene que ver con la hermenéutica bíblica. El texto guía, el texto base de la JED que ha proporcionado para los institutos bíblicos, que es muy bueno, se llama Usted puede entender la Biblia, una guía de estudio. Y en este caso es una guía realizada por Linda Poitras y una adaptación de material por Daniel Segrats. Y es importante este material porque comenzamos con lo básico, con el ABC, que ya hemos venido mencionando, y vamos a ir profundizando un poquito en estos aspectos. Por ejemplo, en cuanto a las normas para interpretar las escrituras, esto de usted puede entender la Biblia, una de las cosas
que me llama la atención de este capítulo 1. He marcado algunos aspectos que son básicos, que son bases también fundamentales, y entre ellos, en cuanto se habla de la hermenéutica como tal, un entendimiento claro de la hermenéutica es importante para obedecer según a Timoteo 2:15, que nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué hermoso eso, que usa bien la palabra de verdad. Si usted lo puede observar en diferentes versiones, básicamente transmite la idea de que el obrero aprobado por Dios debe también trazar bien la palabra de verdad. Es básicamente la idea de este texto fundamental. Ahora, para trazar bien la palabra de verdad, la palabra, oiga eso, de verdad, no la palabra de mi opinión o la palabra de nuestro pensamiento, porque también algunos cometen un error bien tremendo a la hora de interpretar un texto, y es pensar que porque su posición es mayoritaria significa que es la verdad. Por ejemplo, si hablamos de mayoritario o minoritario en cuanto a números, se refiere, pues hay algunas organizaciones que tienen interpretaciones totalmente erradas y son mayoría. Entonces, realmente la verdad no se define por democracia ni por mayoría. Y eso es una cosa fundamental a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras. Ahora, si nosotros vamos a observar el entendimiento de lo que es la hermenéutica, ahora, es bien importante esto, porque la palabra hermenéutica, y esto para aquellos que, pues básicamente una de las tesis que he escuchado, uno de los pensamientos que he escuchado fuertes para tratar de atacar la idea de la importancia o la relevancia de la hermenéutica en la interpretación bíblica, es el hecho de que ellos pretenden decir que, y especialmente se lo he utilizado, se lo he escuchado este argumento a personajes que abiertamente son apóstatas, es decir, que no hay lugar a duda de que son falsos maestros o que son apóstatas, y que empiezan a enseñar cosas tan horripilantes y descabelladas, que he tenido que alguna vez, dependiendo de los estudios que he abordado, tener que soportar muchas veces hasta media hora, una hora, escuchando toda su forma errónea interpretativa. Pero uno de los argumentos más recurrentes que ellos usan es que esto de la hermenéutica entre los evangélicos, dicen ellos, eso fue obra de los hombres y solamente eso tiene que ver con una forma de interpretación de la cultura grecorromana, y bueno, y tratan de paganizar el asunto para zafarse, sacar todas las normas y quedar con una interpretación libre bajo el pretexto de la revelación. Todos ellos tienden a hablar mucho de la revelación, no, esto no es por exégesis ni hermenéutica, esto es revelación. Y resulta que la tal revelación de la que ellos hablan son ideas de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos dice que Dios les reveló, que el Espíritu Santo les mostró, pero como no tienen ninguna norma para poder examinar esa supuesta revelación, porque ellos no toleran, la mayoría de ellos son anti-institutos bíblicos, anti-seminarios bíblicos, anti todo lo que estamos haciendo aquí para ellos es una locura completa. Y claro, es la forma más fácil y sutil para salirse de esas normas, de esas pautas que les restringirán y les permitirán finalmente salir con lo que ellos quieran. Tanto que varios de ellos, para que ustedes solamente se hagan una idea, terminan aseverando cosas como estas. Cuando se sacan por completo o cuando logran zafarse de la idea, de la importancia de la hermenéutica en sus estudios y en sus enseñanzas, uno de ellos terminó diciendo que él era Jesucristo hombre, otra de ellas dijo que ella es Jesucristo, eh, una mujer, otro de ellos terminó diciendo una cantidad de aberraciones que cada una de ellas pues son peores que las anteriores. Entonces, es precisamente porque cada uno de ellos quiere interpretar la Biblia a su manera sin ningún tipo de normas básicas. Ahora, el término hermenéutica se deriva del término griego hermeneu, que significa explicar o traducir, básicamente, y está usado en la Biblia también en Juan 1:38, Juan 1:49, 9:7 y Hebreos 7:2, pero quiero centrarme en algo que me llamó la atención en un momento. Y es Lucas 24:27. Aquí en Lucas 24:27, la palabra del Señor
nos muestra o registra el encuentro de Jesús con dos discípulos en el camino a Emaús. Y miren lo que la palabra del Señor nos muestra. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Esto es en el pasaje de Lucas 24-27. Ahora, el término clave ahí es declaraba, declaraba. Esa palabra declaraba viene del griego diermeneu, que es una palabra compuesta, y ahí también viene más adelante lo que es la hermenéutica. Y esa palabra básicamente significa, o la preposición que tiene que ver con día, o diermeneu, significa completamente y hermeneu, lo cual significa explicar o traducir. Literalmente significa explicar o traducir completamente. De manera que el texto, Lucas 24-27, se puede decir así. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicaba completamente en todas las escrituras lo que de él decían. Eso es básicamente la hermenéutica correcta. Jesús la estaba realizando allí. Es decir, la hermenéutica correcta es no decir lo que yo creo, lo que supongo, lo que me parece. Explicar no es poner mis propias palabras y mis propias ideas, básicamente, sino que explicar lo que tiene que ver con la verdad bíblica, tiene que ver con traducir completamente lo que ellas dicen, explicar completamente lo que ellas dicen. Y lo interesante es que el Señor comienza con un modelo básico. Obviamente está aquí hablando del Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Tanakh bíblico, el Antiguo Testamento, y está comenzando desde la Torá, o sea, desde Moisés, que es la ley, que es lo que conocemos hoy como el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Hablando, pues, por supuesto, de todos los pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento que apuntaban a él como el Mesías prometido. Y es muy interesante que el Señor, como el maestro por excelencia, el predicador por excelencia, el expositor por excelencia, el expositor más sublime de todos, también hace uso de una correcta explicación o traducción completa, de manera que él les revela, les trae una verdad basada en las escrituras. Y esto es bien importante porque tiene que ver con el deber de todos nosotros hoy en día como predicadores. ¿Cuál es nuestro deber? Básicamente ese. Ahora, en otras palabras, cuando se refiere a la interpretación de la escritura, el término correcto a utilizar es hermenéutica bíblica, porque sabemos que también los expertos en leyes tienen que utilizar la hermenéutica, es decir, normas de interpretación para acercarse a las leyes, por ejemplo, y para interpretar las leyes. Y eso es lo que trae serios dilemas cuando no hay una norma clara o una norma correcta para interpretar. Finalmente, cada uno termina tratando de darle su propia interpretación a la Constitución o a las leyes o a los códigos. En fin, de la misma manera puede pasar en el cristianismo bíblico. Si nosotros no tenemos claras estas normas en cuanto a la hermenéutica bíblica, que se refiere a la ciencia de interpretar las sagradas escrituras o la Biblia o la palabra de Dios, al no tener claro esto, peligramos muchísimo en que finalmente cada quien termine dando su propia idea o su propia exposición personal y no real, no bíblica, no verdadera. Y esto es muy importante a tener en cuenta. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a observar, y aquí me voy a detener un poquito porque luego en las siguientes sesiones tendremos que acercarnos de manera ya más detallada, más detenida y sobre todo más específica a cada uno de los puntos que aquí voy a o paso a mencionar. Miren esto, escuchen atentamente esto. En cuanto a lo que tiene que ver con el malentendimiento de las escrituras, se podría decir que el malentender las escrituras es una de las razones fundamentales de las divisiones de pensamiento y de la división, es decir, que no haya una unidad a nivel general y a nivel de iglesia, básicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces no se ha hecho una correcta enseñanza de por lo menos las normas básicas de interpretación.
Y por eso, gracias a Dios, y quiero dar gloria a Dios por eso, por proyectos como este, por personas como ustedes que están anhelando aprender más de la palabra del Señor, que queremos más, como es el lema, pero al mismo tiempo queremos más de lo que es correcto, de lo que es verdadero. Porque una de las premisas que fácilmente se pueden ver en las escrituras relacionadas con las tinieblas es que Él es el padre de toda mentira, el padre de todo engaño, de manera que a Él literalmente no le importa lo que tú y yo creamos con tal de que no creamos en lo correcto. Es decir, Satanás no le interesa realmente qué es lo que tú creas, con tal de que tú no creas en lo verdadero. A él no le interesa si tú finalmente no entiendes X o Y doctrina fundamental de la fe, con tal de que en algún momento tú te desvíes. Ese es el plan de las tinieblas, desviar, distorsionar, quitar, mmm, cegar el entendimiento, dañar a toda costa y lógicamente eso lleva a una visión errada de las cosas. Y por supuesto, hoy vamos a hablar un poco sobre este asunto. Y es que el capítulo que vamos a centrarnos un poquito más hoy tiene que ver con las principales causas de una mala interpretación de las escrituras. Y esa mala interpretación, en la mayoría de casos, es la que lleva a malas o falsas doctrinas o erradas doctrinas o malas o falsas interpretaciones. Ahora, cuando hablamos básicamente de la interpretación de las escrituras, una cosa que es bien importante es evitar los malos entendidos. Realmente, por ejemplo, la mayoría de discusiones o problemas a nivel personal, familiar, a nivel de parejas, a nivel de amistades. Muchas veces se da por eso, porque se realiza un malentendido, un mal entendimiento. No entendí bien qué fue lo que quiso decir, el otro no supo decirlo de la manera más correcta. Pero una cosa que sí debemos tener en cuenta es que la Biblia, todo lo que tiene que decirnos, lo dice de una manera muy concreta, muy clara, muy directa. El problema entonces ya no estaría en las escrituras, sino en nosotros, muchas veces que no nos acercamos de la manera adecuada para entender lo que ella realmente dice y por ende surgen lo que se llaman los malos entendidos en cuanto a la escritura se refiere. Y el funcionamiento bíblico de la hermenéutica correcta es importante para poder tener buenos entendidos, entender correctamente las escrituras. Y vamos a ver algo bien importante, en este punto nos vamos a centrar, y es que la autora de ese material escribe, ¿cómo es posible malentender las escrituras? Lógicamente, a ver, vamos a ser claros, yo estoy hablando aquí con estudiosos de la Biblia y sabemos que hasta el mismo, si Pedro lo reconoció, pues cuántos más nosotros, ¿no? Hay pasajes bíblicos que no son fáciles de interpretar. Es decir, usted puede ser un erudito en etimología, en filología, etcétera, y aún así yo he tenido la oportunidad de tener maestros de un nivel extraordinario en algunos institutos, algunos seminarios, y en algunos puntos importantes ellos terminan diciendo, este es para mí uno de los versículos más difíciles de interpretar. No, no lo logro comprender bien. ¿Por qué? Primero porque estamos hablando de la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios, es la mente de Dios y es sumamente profunda. Pedro terminó diciendo que hay pasajes de las cartas paulinas que son difíciles de interpretar, los cuales los indoctos finalmente las tuercen. Y es interesante que hay muchos pasajes de la Biblia que son muy fáciles de interpretar, muy claros, muy sencillos. Algunos suelen acudir a los salmos mucho precisamente por eso, porque hay algunos salmos, no todos, también hay algunos salmos que tienen su nivel de complejidad, no digamos más, incluso de los proverbios, que tienen ya otro nivel de complejidad. Pero por lo menos los salmos, algunos de ellos son muy sencillos, algunas historias son muy prácticas. Pero hay algunos pasajes de la Biblia, especialmente en el Apocalipsis y otros pasajes de las Escrituras, que Ezequiel, Daniel, en fin, libros de los profetas, que tienen un alto nivel de complejidad. Algunas de las parábolas, incluso de nuestro amado Señor Jesús, son muy sencillas de entender, es decir, son muy prácticas, tienen un mensaje muy claro, muy fácil de entender. Pero hay otras parábolas que tienen ya un nivel de complejidad, a veces en una sola frase o en dos frases o en dos o tres palabras. Y allí es donde hace falta o es donde es menester, donde es necesario que nosotros aprendamos a reconocer este asunto. Y es que como estamos entendiendo, estamos acercándonos a un libro
por excelencia, un libro maravilloso, un libro precioso, a la Biblia, a la palabra de Dios, pero el hecho de que existan muchas porciones de la Biblia en lenguaje apocalíptico, en lenguaje profético y en diferentes lenguajes alegóricos, simbólicos y una cantidad de figuras retóricas, lleva a muchos que se acercan a la Biblia sin la plena guía del Espíritu Santo, por supuesto, pero también sin el conocimiento de las normas mínimas y básicas y las pautas fundamentales de la interpretación, los lleva a errores interpretativos. Ahora, los escépticos, o sea, personas que dudan de la Biblia, que no creen en ella, son totalmente incrédulos, algunos de ellos ateos primordialmente o agnósticos, o personas opuestas a la fe, han dicho que se puede, oiga lo que ellos dicen, que se puede enseñar cualquier doctrina de las Escrituras. ¿Pero por qué dicen ellos eso? Porque ignoran que sí existen pautas muy claras, muy definidas, que nos van a ayudar a tener interpretaciones correctas de la Biblia. Los escépticos, generalmente los enemigos de la Biblia, incluso también los teólogos liberales, que son personas que dudan de la inspiración plenaria de las escrituras, es decir, del hecho de que la Biblia sea total o plenamente inspirada por Dios, gente que ha puesto en duda las escrituras, todos ellos, al acercarse a la Biblia, muchos de ellos llegan a decir, pero es que de la Biblia cualquiera saca cualquier interpretación. Al final, cada quien lee ciertos pasajes de la Biblia y terminará diciendo lo que quiera. Pero eso es y podría suceder precisamente si no hay una norma que nos explique o nos rija o nos ponga límites de hasta dónde esa interpretación y que nos someta a un análisis crítico, bíblico, profesional, ético y literario para poder determinar si eso no es correcta esa interpretación. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que aunque la declaración de los escépticos dice que cualquiera puede llegar a cualquier interpretación o doctrina sacado de cualquier pasaje de la Biblia, realmente la hermenéutica nos ayuda a demostrar que no es así. Es decir, que aun cuando existan diferentes interpretaciones, muchas de ellas personales, cada quien termina muchas veces dando su propia idea o interpretación, a la luz de la Biblia, a la luz de las escrituras, a la luz de las pautas básicas de interpretación, se puede lograr demostrar cuáles de ellas son erróneas, totalmente opuestas o contrarias y que no tienen una base bíblica. Entonces, en ese sentido, este es uno de los argumentos en el cual nosotros debemos tener o centrar nuestra atención, porque estamos viviendo en una época donde hay una duda muy severa, muy seria, muy fuerte y muy difundida en contra de la veracidad de la Biblia. Es decir, no solamente en contra de las enseñanzas bíblicas, porque una cosa es la gente que duda de las enseñanzas de ella, sino otros se van más allá y dudan hasta de la veracidad de la Biblia. Es decir, ponen en duda de que sea un libro espiritual, que sea un libro guiado por Dios, que sea un libro que venga de Dios. Ponen en duda todo eso. Entonces nosotros, los hermeneutas, se van a especializar principalmente, y debemos tener en cuenta eso al estudiar hermenéutica, que nos vamos a centrar principalmente en demostrar cuando una enseñanza es correcta o cuando una enseñanza es incorrecta. Mientras que hay otras ciencias bíblicas que ya llevan a otros a demostrar que no solamente las enseñanzas son verdaderas, sino que la Biblia misma, el texto literario como tal, es verdadero. Entonces es importante eso tener en cuenta. Esto es cierto solamente cuando los principios bíblicos de la hermenéutica son ignorados. Me encanta esto, porque dice los principios bíblicos de la hermenéutica son ignorados. Es decir, no estamos hablando de principios que se los inventó por allí fulano o mengano, sino que básicamente todos estos principios que hemos enumerado tienen una base bíblica. Es decir, no son, porque alguien alguna vez me decía, pero ¿quién fue el que se sentó a escribir todo ese poco de reglas que usted muestra ahí? Realmente todas parten de la misma escritura. No es un genio por ahí que la sacó una persona solamente, sino que básicamente cada uno de estos tiene una base escritural y por ende son principios bíblicos. Y vamos a ver aquí, por lo menos en todo este estudio apasionante que vamos a ir desarrollando, vamos a ver algunos de esos principios que lastimosamente, cuando son ignorados, llevan al mal entendimiento de las escrituras. Ahora, aquí tenemos algunas causas principales de una mala interpretación de las escrituras. Es decir, habrá más, pero por lo menos estos 7 que vamos a mencionar
cada uno con sus debidos subpuntos, y ya los vamos a ir mirando en la medida de lo viable, es importante que se tengan en cuenta estos 7 aspectos cruciales. Es decir, cuando se saltan, ya sea por ignorancia o por que ya una persona es necia y quiere hacerlo, por terquedad, se saltan estas 7 pautas fundamentales, va a tener problemas al final en la interpretación, generando malos entendidos. Número uno, una de las primeras causas de las malas interpretaciones es la falta de reconocimiento de las lagunas o vacíos en la comunicación existentes entre el lector moderno y la gente antigua de la Biblia. Básicamente, y esto ya igual lo estaremos, hoy solo hacemos como el panorama, ya luego estaremos estudiándolos como tal, pero es importante entender que cuando una persona malinterpreta algo, uno de los primeros puntos en los que hay que hacer un análisis es, ¿estás seguro de que entendiste bien el lenguaje, la comunicación del texto? ¿Estás completamente seguro, tú como un lector moderno, por acá en pleno 2025, estás seguro de que has entendido el texto maravilloso de la Biblia y el contexto en el cual se escribió, la época en la que se escribió, qué fue lo que llevó al apóstol, a Jesucristo, a los profetas o a los que intervienen allí a decir ciertas palabras, decir ciertas cosas? Y lógicamente la laguna o ese gran vacío en la comunicación ha provocado una serie de malos entendidos tan tremendos que algunos de ellos, por ejemplo, solo por poner 2 ejemplos muy sencillos, algunos al no entender aspectos de la comunicación bíblica, muchos de ellos llegan a decir que Dios es machista por algunos pasajes que ellos ven en la Biblia. Y otros terminan diciendo que supuestamente Dios tiene algo en contra de las mujeres, algo pues obviamente que no es real, no es real para nada. Pero cualquier persona, por el hecho de ignorar ciertos aspectos, ciertos asuntos culturales, ciertos asuntos lingüísticos primordialmente en cuanto a la comunicación se refiere, básicamente llegan a interpretaciones totalmente desviadas o interpretaciones totalmente erróneas en cuanto a un texto se refiere. Entonces, un vacío es terrible. Es decir, si hay problemas en la comunicación entre personas que hablan el mismo idioma, vivimos en la misma época y estamos en el mismo contexto, y muchas veces hay malos entendidos en la mayoría de las dificultades, en la mayoría de las consejerías que he estado, ya sea de pareja o de cualquier índole, de iglesia. Me he dado cuenta que siempre una de las razones por las cuales hay tantas discordias es por la falta de una buena y sana comunicación y un buen entendimiento en cuanto a la comunicación, o básicamente por malos entendidos, malos entendidos. Y asimismo ocurre en cuanto a la interpretación bíblica. Hay muchos malos entendidos que parten de cosas que si se lee bien o se tiene más cuidado a la hora de leer, de indagar, de preguntar, de buscar sobre un texto bíblico, pues se van a evitar profundamente. Algo tan, diría yo, tan elemental como esto, antes de avanzar, porque este es una mirada panorámica, ¿no? Algo tan importante como esto. Yo sé que, bueno, la mayoría tienen por ahí sus Biblias y es interesante que muchos de los salmos, y esto es de conocimiento general, pero lo tremendo es que aunque es de conocimiento tan general, hay mucho predicador que lo ignora por completo. Y es que no todos los salmos fueron escritos por David, punto. Es decir, David no es el autor de todos los salmos, pero aún así yo he tenido que escuchar a gente de renombre, aún en nuestra organización, lastimosamente, a afirmar que cierto salmo dice que le pertenece a David, cuando en realidad el texto mismo y su encabezado dice Salmo de Asaf, Salmo de Moisés, Salmo y de los hijos de Coré. He escuchado a predicadores de renombre y yo digo, hombre, si uno comienza mal, la interpretación por la enseñanza, por buena que sea, está desfasada, está fuera de la base bíblica. Alguna vez me escuché un mensaje que hasta me hizo llorar, pero estaba mal aplicado. Era basado en el Salmo 42, que es uno de mis salmos favoritos. Y el predicador hizo un mensaje muy hermosísimo, diciendo que supuestamente ese salmo le pertenece
a David. Pero cuando usted va a la Biblia, se dará cuenta que no le pertenece a David por ningún lado. Y el hombre hizo toda una imaginación realmente, porque no era basado en el texto. Y claro, puede tocar las emociones, puede ser muy lindo y todo, pero el texto dice claramente que es de los descendientes de Coré, no es de David. Entonces, es muy importante que lamentablemente muchas personas no han leído algo tan elemental como eso. Hace unos días también escuchaba un salmo muy interesante, creo que es el Salmo 73, y algunos se lo adjudicaba a David también. Entonces uno dice, ¿por qué sucede esto? Ahora que ocurren predicadores nuevos es normal, porque están empezando. Pero el 73 es un salmo de Asaf, no es de David. Y tremenda prédica sale de allí, pero desfasada, fuera de la base bíblica. Y aunque suene bonita, no tiene una base bíblica. Entonces, no podemos dejarnos confundir entonces solo porque sonó bonito o porque se sintió bien, sino porque sea real, sea basado en la realidad bíblica. Ahora, que algunos de ellos lo hagan probablemente por ignorancia es entendible, que lo hagan porque no se fijaron en el detalle, puede ser, pero que lo hagan personas que se supone que son buenos predicadores o deben serlo, no es normal. Ahora, más aún nosotros estamos hablando de hablar la palabra profética más segura, como dice el apóstol, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, no podemos tomar la Biblia. Una de las cosas que me ha llevado a mí a demorarme muchas veces, a veces hasta 20 horas preparando un solo mensaje, es precisamente por eso, porque yo trato luego de revisar palabra por palabra, texto por texto, analizo, y peor cuando yo empiezo a citar cosas, a citar significados. No me puedo quedar con un diccionario bíblico. Por eso hay mucha gente que me dice, pastor, ¿y qué diccionario bíblico me recomienda? Yo le digo, todos los que pueda, todos los que pueda. Es decir, no se quede con uno solo, haga un análisis completo, porque si uno se queda solo con una fuente, tiene menos peso a la hora de entender y muchas veces se pierde detalles muy importantes. Por otro lado, es importante, estimados, que tengamos en cuenta esto precisamente. La laguna o los vacíos de la comunicación llevan a tener tan malas interpretaciones bíblicas, a veces solo por el sencillo y llano hecho de no hacer una indagación correcta de un significado de una palabra bíblica. Es decir, algo tan elemental, que es lo primero que el predicador debe hacer. Es decir, un predicador, un maestro, una de las primeras cosas que debe estar completamente seguro es qué significa cada palabra en el texto que va a predicar. Es decir, si va a utilizar esos textos, especialmente en lenguaje maravilloso y sublime de la versión Reina Valera de 1960, usted tiene que tener el conocimiento de qué significan varias de esas palabras que son interesantes y aparecen allí, muchas veces en un lenguaje que son traducciones literales, pero que son en un lenguaje español de los años 1960, que no es fácil de entender si usted no lo sabe simplificar. Y eso se evita cuando uno busca sinónimos, antónimos bíblicos, diccionarios, concordancias bíblicas que nos hablen del verdadero exacto, el diccionario o exacto significado, en fin, que nos ayude para evitar cometer un error interpretativo en asuntos tan cruciales y tan básicos. Ahora, la otra causa por la cual surgen los malos entendidos, además de los vacíos en la comunicación, es la falta de distinción entre las dispensaciones. Esto también es muy importante. Por eso el estudio dispensacional es fundamental y creo que ha sido una de las cosas más especiales, uno de los, digamos, de los métodos más especiales de estudio bíblico. Ustedes conocen las dispensaciones. Hay diferentes formas de subdivisión, pero por lo menos la subdivisión más reconocida es la subdivisión que nos habla de que está el periodo de la inocencia, luego la conciencia, luego está el gobierno humano, luego está la promesa, luego está la ley, luego está la gracia y por último están en séptimo lugar los juicios, que comprenden tribulación, gran tribulación, milenio, trono blanco, en fin, y ya luego que es la patria celestial o el reino eterno. Entonces, es importante que nosotros podamos tener un conocimiento claro de la distinción entre las dispensaciones bíblicas, porque cuando esto no ocurre, el predicador puede, o el maestro, puede llegar a tratar de aplicar algunas cosas que son exclusivas de la dispensación de los juicios, por ejemplo, o de la dispensación de la gracia o de la dispensación de la ley,
o de X o Y dispensación. Por ejemplo, solo para que ustedes no se queden con alguna inquietud básica sobre esto, el tema de los sacrificios. ¿Sí? Sabemos que ya nosotros no necesitamos acudir a sacrificios de animales de ninguna índole, básicamente porque ya nosotros recibimos y vivimos después de la época del sacrificio perfecto, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es importante eso, o ciertas celebraciones, ciertas prácticas. Algunas personas todavía guardan, por ejemplo, el día de reposo o el Shabbat, que así se le conoce, y es porque en su gran mayoría ignoran esa subdivisión clara de las dispensaciones. No entienden que hay ciertos aspectos que se aplican a cierta era o a cierta dispensación o a cierto tiempo en particular. El ignorar esto lleva a interpretaciones erróneas también y también le llamaría innecesarias interpretaciones. Muchas veces solo con conocer una dispensación específica uno podrá entender muchos aspectos muy prácticos y muy cruciales en la fe, en las doctrinas fundamentales, en cuanto a asuntos prácticos también. Número tres, otra cosa que hace o otra causa de una mala interpretación en las escrituras tiene que ver con la falta de distinción entre los tres grupos étnicos mencionados en la Biblia. Sabemos que hoy en día, por ejemplo, vivimos en una época donde pululan, donde abundan una serie de falsas doctrinas. Entre ellas, por ejemplo, la falsa doctrina del reemplazo, que enseña que supuestamente la iglesia vino a reemplazar a Israel y que ya Dios no tiene nada que ver con Israel y ya no tiene ningún trato con Israel y que ya solo es la iglesia, supuestamente el Israel de Dios, el Israel espiritual. Y eso básicamente lo que hace es traer una serie de pasajes del Antiguo Testamento y aún del escenario en Apocalipsis que quedarían digamos, fuera de contexto a la hora de aplicarlos, porque evidentemente son pasajes que son exclusivos para el pueblo de Israel. Y hay otros pasajes que son exclusivos para la iglesia. Y no distinguir en esos grupos de los cuales la Biblia habla, entre ellos están la iglesia, están los gentiles y está Israel, están los judíos. En ese orden de ideas, algo tan elemental como eso, si no se conoce o si se desconoce, puede llevar a interpretaciones erradas también, a interpretaciones incorrectas, al punto de traer hasta falsas doctrinas, porque lamentablemente, pues de que las hay, falsas doctrinas que han surgido del hecho de no entender que la Biblia es muy clara en mencionarnos ciertos grupos étnicos en las escrituras, y entre ellos están los gentiles, y eso ya lo veremos pues más a fondo en las otras sesiones, está Israel o los judíos, y también está, en este caso, la iglesia del Señor o la iglesia de Dios, que básicamente está compuesta por gentiles y por judíos convertidos a Cristo, nacidos de nuevo, en fin. En cuarto lugar está lo que se llama la falta de considerar todo lo que la Biblia tiene que decir con respecto a un tema dado. Y yo creo que este sí que definitivamente es una de las causas principales por las cuales muchos llegan a falsas interpretaciones. Es decir, muchos, al no conocer completamente un tema, tienen parte del conocimiento o tienen una parte de la verdad, diríamos de esta manera. Algunos están hasta en lo correcto, pero el desconocer el contexto completo de un tema puede llevarlos en algún momento a una interpretación errónea o una interpretación errada referente a Dios, referente a la creación, referente a la humanidad, referente a la moral, referente a lo que tiene que ver con la vida después de la muerte, al propósito, a la salvación, a las doctrinas fundamentales de la fe. El desconocer completamente un tema muchas veces es una razón fundamental de por qué hay muchas partes de la enseñanza que quedan con vacíos o que provocan malos entendidos. Y por esa razón, una de las recomendaciones básicas que se puede dar para evitar esto es que cuando un predicador empieza a estudiar un tema en particular, se consagre a ello, es decir, se dedique a dejar
a tener una noción clara del tema que va a estudiar. No estoy hablando solo del versículo, ni del capítulo, ni siquiera del libro, sino del tema, el tema como tal. Por ejemplo, si yo voy a hablar acerca del bautismo, por tocar un tema muy conocido entre nosotros, el bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, es importante que usted tenga un conocimiento muy amplio, muy completo de no solo las escrituras que hablan sobre el bautismo, sino el tema como tal, que también hablamos de las sombras y figuras del bautismo, hablamos de los tipos de bautismo, hablamos de las diferentes formas como algunos de ellos han llegado a las conclusiones erróneas de por qué supuestamente el bautismo debe ser así o así, y cómo nosotros podemos explicar el bautismo bíblico correcto. Cuando una persona conoce un tema o maneja un tema completo, puede llegar a evitar muchísimas de las malas interpretaciones y los malos entendidos, porque muchas veces yo he escuchado, y es cierto, la Biblia es un libro sumamente profundo. Nadie creo que tendría la locura o la osadía de atreverse a decir que, pues que se las sabe todas o que ya lo conoce todo el tema por completo, porque literalmente no es posible. La Biblia es un libro sumamente profundo y usted puede pasar toda una vida estudiando un tema y aún así habrá puntos que todavía está estudiando, está recién en proceso. Pero que no sea que muchas de las malas interpretaciones bíblicas que se hayan dado sean resultado de la falta de consagración y dedicación al estudio bíblico de ese tema en particular y que usted en púlpito, en público, en el grupo de amistad, en la célula, en la clase de niños, fue diciendo algo y después dice, no, claro, es que no estaba tan seguro, pero pues lo que me vino en ese momento. Y muchas de esas cosas pueden venir a traer malos entendidos y a la vez, recuerden, lo que muchas veces usted como pastor, como esposo de pastor, como líder, como hijo de pastor, como hija de pastor, lo que usted dice desde un púlpito, muchas veces la gente que lo oyó lo va a repetir de la misma manera. Y si usted no está seguro del tema, yo alguna vez he escuchado más de un predicador que dice, bueno, este tema yo pues casi no lo conozco, no, pues no lo es como la, pues una de las mejores consejos es trate de predicar temas que usted siente que los ha estudiado bien, para evitar decir cosas que en algún momento le van a traer complicaciones innecesarias. Es decir, es mejor hacer lo que suelen hacer algunos. Si ven que hay un tema que le parece a usted que es complejo, pero también es necesario, lo más sano es invitar a alguien que lo sepa y punto, con más experiencia o con mayor conocimiento en esa área, si se trata de familia o se trata, no tiene que ser temas teológicos, muchas veces tiene que ver con asuntos muy prácticos y hay algunos que a veces cometen ese error innecesario, pero sí se puede solucionar si lo hacemos de esta manera. Es decir, si nosotros acudimos a los que saben, es importante también en cuanto a eso y evitar ir a concluir o a decir cosas que son erróneas. Muchas de las veces a mí me escriben bastante en el WhatsApp, me escriben personas de diferentes lados y a veces pastores o líderes o gente hasta de otros lugares y me escriben preguntas bíblicas constantemente y me dicen, pastor, ¿y qué quiere decir esto? ¿Y por qué este versículo? Y es que aquí dijeron, y es que aquí. Y la mayoría de cosas son resultado de malos entendidos. Y cuando uno se da cuenta, uno dice, pero hombre, les enseñaron eso a alguien que, que no, es que el líder que está apasionado por hablar de ese tema, pero ni siquiera lo ha estudiado a profundidad, genera dudas innecesarias muchas veces cuando no se ha considerado todo lo que la Biblia tiene que decir con respecto a un tema dado que vamos a estudiar, por eso una de las cosas apasionantes que creo ustedes lo van percibiendo, en la cual nos forma el Instituto Bíblico, es precisamente eso, de que empezamos a hablar de un tema y empezamos a irlo desarrollando. Aún así, hay temas que aunque usted tenga un año estudiándolo, todavía no ha llegado al final. Pero por lo menos ya tiene una noción muy clara, muy sólida y muy fuerte sobre un tema en particular. Hay algunas series, por ejemplo, yo siempre les digo, en algunos casos en la congregación, les digo, hoy llegamos al final de esta serie, pero no hemos llegado al final del tema. ¿Por qué? Porque el tema es mucho más amplio que 20 o 30 horas de predicación. Es decir, puede ser que haya dado 30 lecciones sobre un tema, pero aún así no he llegado al final del tema. Eso es lo que hace que la Biblia sea tan espectacular y tan preciosa de querer seguir aprendiendo más sobre un tema, porque no es como en ciertos temas de la escolarización popular y el adoctrinamiento por allí secularista, donde usted estudia un tema y dice, no, ya lo terminé.
No, la Biblia no. La Biblia es un libro tan maravilloso que usted puede estudiarlo toda su vida, hasta el día que partamos a la eternidad o seamos transformados para ir a la presencia del Señor, pero aún así seguiremos estudiando, seguiremos estudiando. Pero por lo menos que usted haya considerado los aspectos más fundamentales de un tema. Eso le va a ayudar a evitarse serios dilemas. Hay gente que se pone a hablar sobre la blasfemia, contra el Espíritu Santo, los pecados de muerte, la soteriología que tiene que ver con la salvación, lo que tiene que ver con la martiología, que es la doctrina del pecado, y no la profundizan y eso les trae serios problemas porque van afirmando cosas que luego les traen complicaciones innecesarias que se pudiesen evitar solo leyendo, indagando y profundizando más un tema. Otro aspecto crucial, número cinco, la falta de considerar el contexto. Esto que es tan elemental, ¿no? En hermenéutica bíblica. Eso se lo dicen a uno hasta en los cursos más sencillos y básicos de hermenéutica. Cada vez que usted vaya a hacer una interpretación bíblica, considere el contexto. Es decir, no diga ni trate de decir lo que el texto usted supone que dice sin haber analizado el contexto. Hay gente, miren, voy a ponerle un ejemplo elemental, muy elemental. Hay muchos pasajes de la Biblia que algunos predicadores se los adjudican a ciertas personas cuando en realidad esas personas nunca les dijeron. Es decir, así dice la Biblia y así dijo fulano y tal. Y resulta que cuando usted va a leer el contexto, eso no lo dijo fulano, lo dijo otra persona. ¿Por qué? Porque no leyeron bien el contexto. Hay gente que le adjudica a Salomón, a David, a algún hombre, palabras que él nunca dijo, frases que él nunca dijo, que cuando uno lee el texto mismo dice quién estaba diciendo ciertas palabras. A veces las dice, usted sabe, la Biblia es así, la Biblia es inspirada por Dios, toda, lógico, pero hay pasajes en la Biblia cuyas frases vienen a través de un rey o a través de un profeta o a través de alguien en específico, ya sea un varón, una mujer, alguien en específico dentro del texto. Y muchas veces he tenido que escuchar, eso es muy recurrente, ese es un fenómeno muy recurrente, donde uno oye predicadores decir, esto dijo David, y uno va a leer el contexto y no lo dijo David. Esto dijo el rey Salomón y tampoco lo dice el rey Salomón. Es que esto dijo el profeta tal, y muchas veces puede ser por el resultado del afán o de la confusión mental del momento, pero en muchas ocasiones se debe básicamente a que no se ha leído el contexto. ¿Cómo se evita esto? Leyendo el contexto. Vaya a la base, dónde comenzó, quién lo dijo, en qué instante comenzó esta conversación, esta frase, esta cita, este versículo clave. Eso le va a evitar a usted muchísimos problemas de aplicación, porque hay frases en la Biblia que, por ejemplo, las dijo el diablo, las dijo Jezabel, no las dijo un hombre de Dios, ni una mujer de Dios. Entonces usted debe saber qué frase y en qué contexto la dijo tal o tal personaje de la Biblia. Eso le va a ayudar a usted a evitarse una cantidad de problemas, incluso de malas interpretaciones, porque si no se entiende esto, luego producen digámoslo así, lo lleva a confusiones o lo lleva hasta enredarse en cosas que no debería. Yo he conocido personas que, claro, partieron de una tesis, por ejemplo, le afirmaron unas palabras que en realidad las dijo fue el diablo en la Biblia, y luego cuando empiezan a desarrollar su mensaje, después terminan entrando en una especie de confusión innecesaria. ¿Por qué? Porque no leyeron bien que ahí dice, esto lo dijo el Señor, esto lo dijo, palabras de tal hombre de Dios. La Biblia es muy clara, eso es lo lindo de la Biblia. Ahora, si ya hay algunos pasajes que generan más dificultad de interpretación, que los hay, créame que yo le doy fe de esto, hay unos pasajes de la Biblia que yo los he podido estudiar tranquilamente, en 20 minutos. En 15 minutos yo me los he estudiado y digo, wow, apasionante, ya entendí quién lo dijo. Pero hay otros temas que me han tomado años. Y al día de hoy, por ahí hay muchos pasajes en la Biblia que yo llevo años estudiando, porque son más profundos, más difíciles de comprender. No estamos hablando de un librito por ahí de bolsillo, no, estamos hablando de la palabra eterna de Dios escrita y que además es una biblioteca, porque nosotros estamos acostumbrados a decir pues la Biblia, ¿no? Y la Biblia es la Biblia, pero de ahí viene, en sus raíces originales, es un compendio de libros.
Entre otras cosas, pues sabemos que tenemos 66 libros, sus respectivas subdivisiones, Antiguo y Nuevo Testamento, y no todos son libros, aunque se llaman libros, algunos son cartas. Por eso también está el lenguaje de las epístolas. Ahí están las cartas paulinas, las cartas generales, las cartas juaninas, las cartas pedrinas, en fin, cada uno de esos subgrupos es importante conocerlo. Si usted va a estudiar la Biblia, usted debe conocer eso y por eso se usa cierto lenguaje aquí, cierto lenguaje allá. Esas son cosas elementales, pero que muchas veces al desconocerse traen serios problemas de índole, algunos hasta de índole tan grave que generan discusiones. Yo he tenido la oportunidad lastimosamente de ver congregaciones en serias discusiones entre pastor, líderes, diáconos, congregaciones. ¿Por qué? Porque no es que el diácono dijo esto y el pastor dijo esto y el otro dijo esto. Y a veces cuando uno analiza la base del punto, del problema, es porque empezaron a soltar cosas, tal vez hasta con la mejor de las intenciones de dejar una enseñanza bíblica, pero no bien estudiada, no bien analizada y generó una discusión que se hubiese evitado si se aprende a hacer un análisis bíblico y correcto del contexto. Ahora, otro aspecto clave, mire, todo esto lo vamos a ir mirando a fondo más allá. Número 6, otra causa por la cual surgen los malos entendidos a la hora de interpretar la Biblia tiene que ver con la falta de entender el significado de las lagunas proféticas en medio de un pasaje. Esto sí que es importantísimo. Este punto para mí es crucial, precisamente cuando uno estudia lo que tiene que ver con la escatología eh, ya cumplida y la escatología futura. Cuando se habla de la escatología cumplida, pues se habla de todo el estudio de la profecía relacionado con todas las profecías que ya se dieron, ya se cumplieron. Y es interesante estudiar eso porque eso afirma la fe del estudiante bíblico, del estudiante de la palabra de Dios, le afirma la fe, porque cuando usted hace precisión profética, por ejemplo, uno de los estudios más interesantes, la precisión profética, le lleva a analizar en qué año y quién dijo esta profecía, cuántos años pasaron antes de cumplirse dicha profecía. Y ahí encontramos una serie de precisiones tan extraordinarias que evidentemente tienen que ver con el mundo de lo sobrenatural de Dios, es decir, el poder de Dios, allí en la misma profecía, porque se dice que una persona que diga algo y se cumpla de aquí a una hora ya es llamativo. Si dice algo y se cumpla de aquí a 24 horas es muy llamativo. Y si lo dice de aquí a un año también, pero si lo dice de aquí a superior a 10, a 100 años, 500 años, 1000 años, definitivamente es algo que ya se sale de la capacidad humana y el ser humano normalmente no puede hacer eso de decir ni siquiera lo que pasará en 5 minutos, mucho menos de aquí a 1000 años. Entonces, es interesante que cuando uno observa algunas de esas profecías, el estudio de la profecía es importantísimo, pero lamentablemente algunos al ignorar esto, pueden también tener serios problemas de interpretación bíblica, porque hay algunos aspectos de la profecía, por ejemplo, lo que se llaman las lagunas proféticas en medio de un pasaje. Voy a ponerles un ejemplo, ya que ahorita solamente estamos haciendo un barrido rápido en el asunto. Y es que cuando usted va, por ejemplo, al libro del profeta Daniel, usted va a encontrar, es decir, todo conocedor de la doctrina de la resurrección, pues lo entiende por lo menos básicamente, lo entiende muy fácilmente. Entonces, vamos a verlo. En Daniel, la Biblia dice en el versículo 2, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, los que han estudiado o conocen el tema de la doctrina de la resurrección, saben bien que lógicamente este versículo, aunque está, oiga esto, en un solo versículo, versículo 2 de Daniel 12, es un texto profético que hasta el día de hoy no se ha cumplido, empezando por eso, es decir, todavía está hacia nuestro futuro, donde se habla de la resurrección de los muertos. Pero es interesante que en ese mismo versículo se habla de los que serán despertados para vida eterna y otros para confusión y para vergüenza perpetua. Entonces, si usted estudia la Biblia, usted se dará cuenta, y el que conoce por lo menos básicamente el tema de la resurrección, del arrebatamiento, del trono blanco, temas que son básicos, usted se dará cuenta
que evidentemente este versículo nos está hablando en profecía de un evento que ocurrirá como mínimo con 1000 años de diferencia o más de 1000 años de diferencia. Porque los que resuciten para ser salvos, pues son, entre otras cosas, los muertos en Cristo. Y los muertos de Cristo van a resucitar en el arrebatamiento o el levantamiento de la iglesia. Pero los que se van a perder no van a resucitar en ese tiempo, van a resucitar allá al final del milenio, en el trono blanco. Entonces, para ir ante el trono blanco al juicio final, que comúnmente se le llama. Entonces, aunque es un solo versículo, nos habla de un mismo evento interesante que se llama la resurrección, pero en fases específicas. Y una de ellas es la resurrección de los salvos y otra es la resurrección de los perdidos. Está muy claro, pero cuando alguien ignora eso, entonces de ahí es donde han surgido algunas interpretaciones de escatología erróneas que llegan a decir, no, todos van a resucitar el mismo día y ya, punto. Pero resulta que cuando uno analiza el tema, por eso no solo es analizar el texto, pero también el tema completo, usted va a poder llegar a una conclusión, número uno, basada en la revelación de la palabra de Dios, basada en la realidad bíblica. La misma realidad bíblica nos muestra las etapas de la resurrección en 1 Corintios 15, pero también basada en la razón. Es decir, aquí tiene que haber algo que es razonable, el sentido común, que es lógico. No pueden resucitar todos en el mismo tiempo porque la Biblia habla de la resurrección de los salvos, pero también de los perdidos. Entonces, es muy interesante eso, sobre todo cuando nos acercamos a versículos o a pasajes de índole profético. Es muy interesante porque en los pasajes de índole profético usted se va a encontrar constante o continuamente con un versículo o dos versículos que hablan de un evento o de un episodio que ya ocurrió y que tiene también una doble aplicación que habla de algo que ya o que vendrá o que ocurrirá. Entonces, por ejemplo, yo he conocido a muchos que niegan lo que tiene que ver con lo profético del libro de Daniel y algunos de ellos se basan en una interpretación preterista que indican que supuestamente ya eso ya ocurrió, ya pasó, que no va a venir ningún anticristo, no habla ningún futuro gobierno anticristo, no, eso ya supuestamente todo lo que habla allí Daniel ya pasó. Y claro, históricamente ocurrió en un contexto profético, porque Daniel no dejó de ser profeta, es decir, él era profeta, habló de algo, aparecieron ciertos personajes en la historia, como el famoso Antíoco Epífanes, que básicamente era un prototipo del anticristo, y finalmente vemos cómo ya a futuro la Biblia también nos conecta entre Daniel y Apocalipsis y nos mostrará que del personaje del cual Daniel estaba hablando es del mismo del cual habla el hombre de Dios Juan en el Apocalipsis y del cual hablan los hombres de Dios como el inicuo, como el anticristo, como la bestia en Apocalipsis, y que esa parte de la profecía no se ha cumplido. Pero resulta que algunos, al ignorar esto, definitivamente llegan a interpretaciones y hasta formar doctrinas completamente erradas y totalmente contrarias a la palabra del Señor. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con las lagunas que le han llamado lagunas proféticas en medio de un pasaje. Y en séptimo lugar, esto también es interesante, la falta de entender el propósito de las parábolas. Las parábolas son interesantes, importantísimas, dejan mensajes muy hermosos, muy prácticos, pero a veces en las mismas parábolas, aún las de Jesús, si no hay un entendimiento correcto, una exégesis correcta, una hermenéutica correcta, básicamente se llegan a conclusiones erróneas. Yo sé que hay por ahí libros hermosos que hablan sobre el tema de las parábolas de Jesús, explicadas una a una, y algunos se han dedicado a hacer análisis muy hermosos de todas las parábolas. ¿Por qué? Porque algunas parábolas nos dejan un mensaje muy práctico de entender, pero hay otras que contienen unas palabras, unos mensajes que definitivamente requieren más análisis o requieren más cuidado. Muy bien, entonces antes de proseguir, porque estamos a 20 minutos de terminar, me gustaría dar el espacio para algún aporte, alguna inquietud, alguna pregunta o referente a lo que hemos hablado hasta el momento. Me gustaría escucharlo. Si hay alguno, claro, puede levantar su mano o puede escribir aquí en el chat. Mientras ustedes lo van reflexionando, mientras ustedes lo van pensando, entonces vamos a ir avanzando y yo ya estaré mirando si alguno tiene alguna inquietud. Muy bien. Algo interesante es
que como veíamos en la anterior ocasión, en la anterior lección, la uno, veíamos cómo Jesús es el modelo perfecto de hermenéutica. Él hace una explicación completa, una traducción completa, una explicación completa basada en el recorrido mismo de las escrituras. La misma Biblia es la base de la fe de las escrituras, de la verdad de Dios, y él comienza desde Moisés y pasa por las escrituras. Hay otro caso interesante que le han llamado la hermenéutica bíblica obrando. Este es un ejemplo de la hermenéutica bíblica obrando que puede ser visto en Nehemías capítulo 8, versículo 8. ¿Cuándo fue esto? Esto fue después del regreso del cautiverio del remanente judío. Esdras se puso de pie para leer el libro de la ley de Moisés. Y con él se pusieron de pie otros varones. Y mire lo que dice la Biblia, Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué hermoso eso, ¿no? Esto cuando uno estudia lo que tiene que ver con reglas de escritura o con lo que tiene que ver con lenguaje y comunicación o con lo que tiene que ver con el asunto de la escritura, básicamente es muy importante. Pero aquí también podemos ver algo muy relevante detrás de todo eso y es el hecho de que se nos proponen tres cosas básicas que vale la pena destacarlas acá. Número uno, que hacían lo que se llama una lectura clara. Número dos, que ponían el sentido. Y número tres, de modo que entendiesen la lectura. Entonces, miren esa explicación tan linda, tan interesante acá que nos ofrece la autora también. La autora número uno hace énfasis en la lectura clara, es decir, ya que las palabras de la Biblia no son ordinarias, sino más bien las mismas palabras de Dios. Estas deben leerse cuidadosamente. Y esta es una norma básica para que una persona haga un estudio bíblico correcto. Estamos enfatizando, estamos enfocando en palabras. Y es cierto que, como les decía, estos pasajes pueden ser útiles para lo que se llama la materia técnicas de redacción, pero también es fundamental para hermenéutica bíblica, porque está diciéndonos algo interesante y es que se da una lectura clara porque no se está leyendo el periódico de ayer ni tampoco una revista por ahí cualquiera, sino que se está hablando de la palabra sublime de Dios y debe leerse cuidadosamente, número uno, pensativamente y claramente cuidadosamente, porque tenemos que ponerle mucho cuidado, mucho análisis al texto que estamos leyendo. Pensativamente, porque debe ser basada en la reflexión, en el razonamiento, y claramente, porque muchas veces se llega a interpretaciones erradas porque no se hizo una lectura correcta. Por eso, muchas veces cuando se pide, lea por favor tal versículo, y si se equivoca en una palabra, se le dice, vuelva a leer otra vez. ¿Por qué? Porque si la dijo mal, muchas veces la puede entender mal. Entonces, nunca con apuro. Hay un texto, 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Un maestro, un exégeta muy reconocido decía que este versículo también por extensión se puede aplicar a toda la escritura, aún la que fue escrita después, porque aquí está en 2 Timoteo Pablo escribiendo y sabemos que después de esto se siguió escribiendo la Biblia todavía. Pablo escribió, pero después de él, el último en escribir la Biblia, pues fue por lo menos Juan el teólogo, Juan el amado, Juan el apóstol, Juan el discípulo. Y él siguió escribiendo y algunos trataban de poner en duda las escrituras de Juan, por ejemplo, pero cuando se lee este versículo inspirado por Dios, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, note eso, es muy importante que estos versículos nos están hablando básicamente de que nosotros debemos prestarle atención a toda la escritura. Eso de toda nos habla de una forma muy clave para poder entender un texto, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Número dos, ponían el sentido. Esto es tal vez se refería a la traducción de las palabras hebreas al idioma del pueblo arameo caldeo. Teniendo en cuenta el contexto, ellos en su mayoría, y esto es importante, aunque el idioma predominante en el pueblo, en los judíos, en Israel era el hebreo, también hay que tener en cuenta el contexto.
de que la mayoría de ellos ya habían nacido bajo la influencia de la cultura de los babilónicos, y es muy interesante que el idioma predominante para ellos ya no sería el hebreo, y por eso también se hace aquí una buena explicación, una correcta exégesis de que era muy probable que ellos les estaban tratando de traducir las palabras hebreas del texto al idioma del pueblo arameo caldeo, porque durante muchos años habían estado cautivos ante el imperio babilónico, y esto fue después del regreso del exilio. Entonces es importante que ellos necesitaban una correcta explicación, y eso es una hermenéutica. Luego está de modo que entendiesen la lectura. Ellos explicaron al pueblo el significado de las escrituras. En suma, lo que está diciéndonos es que todo buen predicador, maestro, pastor, evangelista, encargado de la gran labor de la enseñanza, debe tener una lectura clara, ponerle el sentido, y el propósito es que la gente entendiese la escritura. Para ello se requiere entender cuidadosamente, pensativamente, claramente, de hacer una traducción o una explicación correcta para que las personas puedan entender el mensaje. Ahora, es también cierto, y esto quiero destacarlo aquí, es también cierto que hay muchos pasajes o muchos temas de la Biblia que son fáciles de entender. Es decir, hay muchos temas de la Biblia que los puede entender un amigo nuevo, un niño pequeño, una persona que no ha estudiado la Biblia. Son fáciles de entender. Pero también es muy cierto que hay muchos pasajes muchos temas de la Biblia que son más complejos de entender, que requieren años. Por ejemplo, a ver, los que estamos trabajando en el sistema celular, ¿cuál es una práctica muy bonita del sistema celular, de la estrategia de Jesús? Pues que, que los temas que se tratan en los grupos de amistad no pueden ser temas complejos, no pueden ser temas profundísimos por allá de otro nivel, no. Son temas que los puede entender hasta una persona que llegue por primera vez. Es más, hasta una persona que no sabe leer o escribir, y lo puede escuchar y dice, qué linda palabra, qué hermoso, sana mi corazón. Es algo muy práctico. Pero es también cierto que hay muchos temas en la Biblia que requieren un mayor nivel de atención y de conocimiento previo, de entendimiento. Y cuando el estudiante de la Biblia no hace una correcta hermenéutica, aparte que hay temas que son más difíciles de entender, si no lo saben explicar, peor. Es decir, si hay un tema que es complejo de entender y el que los está explicando no hizo el trabajo correcto de estudiar, pues lo único que hace es confundir mal las personas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de atender algunos casos en algunos lugares donde se han generado conflictos solo por ese asunto, solo porque invitaron a alguien que con amor y todo, pero con falta de, digamos, de profundización, dio cierta explicación de cierto tema complejo, que tiene un nivel de complejidad, y como no lo explicó correctamente, trajo confusiones y hasta discusiones innecesarias. Entonces es importante tener en cuenta que estamos abordando toda esta realidad en cuanto a la Biblia. Ahora, otro detalle importante aquí detrás de todo esto es que en 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia. Es decir, sé diligente, cuidadoso en presentarte aprobado a Dios, hablando de la integridad misma del predicador, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que usa o traza bien la palabra de verdad, que está ceñido a ello, pero para ello también se requiere una diligencia. Ahora, es la aprobación de Dios lo que nos preocupa, no la de los hombres. Primero, el recibir la aprobación de Dios requiere un estudio diligente, porque la palabra de Dios también produce un efecto de transformación del carácter y de la naturaleza del personaje, del predicador. Por eso la Biblia dice en el Salmo 119:9 y versículo 11 también, dice que con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La integridad viene como resultado también del poder de la palabra haciendo efecto en el corazón del predicador. Y en ese sentido, él podrá recibir aprobación de Dios cuando es diligente en el estudio de la palabra. Pero ¿qué sucede? Que, a ver, vamos a poner un ejemplo. Hay personas, estamos a 10 minutitos ya. Muy bien, hay personas que malinterpretan algunos pasajes de la Biblia y dicen, no, yo lo importante solamente es orar y yo oro y Dios me dará palabras y Él me dirá qué debo decir.
pero recuerda una cosa, el Espíritu Santo te va a recordar lo que tú has estudiado, no lo que tú no has estudiado, porque hay gente que quiere de alguna manera zafar su responsabilidad. Por ejemplo, la Biblia habla del profeta Daniel leyendo al profeta Jeremías y a Pedro leyendo a Pablo. Es decir, ellos eran muy hombres de Dios, gracias a Dios, tremendos profetas, tremendos apóstoles, pero ellos también hacían su diligencia de leer, de indagar, de estudiar. El mismo Señor Jesús es un ejemplo de ellos. Él es el inspirador, pero al mismo tiempo como maestro él nos daba esa lección, como podíamos ver en el pasaje de Lucas, cómo él podía ir por las escrituras explicando, traduciendo, haciendo una hermenéutica, una explicación correcta de las escrituras. Entonces, en ese sentido, todo predicador debe tener muy en cuenta esto. Otro aspecto, el manejar las escrituras es ser un obrero y esto requiere pericia o habilidad. Pericia o habilidad. En ese sentido, nosotros debemos tener mucho cuidado porque una de las cosas que yo me he percatado de las falsas doctrinas, en su mayoría, porque también no faltan los que están en falsas doctrinas que tampoco tienen ni idea de lo que ellos mismos enseñan, pero una cosa curiosa es los que están en una falsedad doctrinal tienden a ser muy estudiosos de sus temas, aunque estén mal, aunque estén perdidos y enredados, pero estudian muchísimo. Hable, por ejemplo, usted con un testigo de Jehová. ¿Alguna vez usted ha hablado con los testigos de Jehová? Esos testigos de Jehová les salen con Biblia al revés y al derecho. Y aquí dice, y váyase aquí, y allá, y acá. Y obviamente sus interpretaciones erróneas, pero conocen sus temas, tus tesis. Y a veces le preguntan al pentecostés unicitario y resulta que el hermano no sabe ni dónde dice la Biblia que arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y se enreda con algo tan elemental como eso. Entonces, es precisamente muchas veces la falta de diligencia. Y lo otro es la falta de ejercicio, porque no es que ellos sean genios ni superdotados que tienen una memoria impresionante, sino que ellos constantemente están en ejercicio y en ensayos para no olvidar sus puntos fundamentales. A veces nosotros los unitarios, aparte que algunos no son muy diligentes en el estudio, son muy poco para hacer ejercicio del estudio de la palabra y por ende claro, hoy estudian profundamente la doctrina de la unicidad y después de aquí a 2 años la vuelven a estudiar. Es lógico, nuestra mente es frágil, va a olvidar constantemente, entonces necesita estar haciendo un ejercicio constante. Muy bien, alguien levanta su mano, Pastor Walter, aparece aquí, lo escuchamos. Ah, sí, pastor, Dios le bendiga, pastor, Amén, compañeros. amén. Bendiciones. Bueno, en relación a lo que se está enseñando, que es algo muy maravilloso, de mucha importancia, Ah, para entender la Biblia, pues primero que todo necesitamos tener el Espíritu Santo, ¿no? sí, señor. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Segundo, lo que usted acabó de decir, estudiar mucho la palabra del Señor. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, Amén. ¿ya? Teniendo en cuenta que la palabra del Señor no es de interpretación humana. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, son cosas muy elementales para para un predicador y en este caso para un pastor también. Primero que todo, ser un cristiano que saque tiempo para consagrarse, ya porque cuando se saca tiempo en la consagración, la revelación, viene la iluminación de lo que se ha estudiado, ¿verdad? Entonces, pues quería como aportar eso, porque eso es lo que dice la palabra del Señor aquí en segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso el Señor le dijo a los discípulos que se quedaran allí hasta que fueran investidos de poder, porque el Espíritu Santo, obvio, el Espíritu Santo nos guiará a nosotros a toda verdad. Pero se Oh, requiere estudiar y ser consagrado. amén. Sí, señor. Gracias por el aporte tan oportuno también. Y cerrando hoy, piensen en esto, ¿no? Y tomando en cuenta las palabras de nuestro pastor. La oración y el ayuno
provocan en nosotros un efecto de consagración y unción. Eso es importante. Pero la preparación, el estudio, producen un efecto en nosotros de conocimiento. Conocimiento. Y las dos cosas deben ir tomadas de la mano. A veces, algunos piensan que el conocimiento no es necesario y otros se enfocan solo en el conocimiento e ignoran la otra cara de la moneda fundamental, que es la oración y el ayuno, que es lo que evoca la dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, las dos cosas deben ir tomadas de la mano, ¿no? Alguien decía en una ocasión, en un seminario que estuve, decía una frase que siempre se me ha quedado en